So I face the final curtain. Bien amigos, este es su programa Salud Dándote, el programa de la salud que todos esperábamos. Les habla su conductor científico, el doctor biólogo Osvaldo Andrés Herrera Cabero, creador de este programa Salud Dándote. Es una palabra compuesta que dice salud por un lado y dándote por el otro lado, pero si lo decimos todo completo es como si estuviéramos saludándote o dándote salud. Ese es el propósito del título de nuestro programa. Bueno, continuando con las enfermedades parasitarias, podemos hablar ahora de la oxurosis. ¿Qué son los oxuros? Los oxuros son gusanitos más pequeñitos que pueden verse a simple vista, que miden aproximadamente entre 8 a 13 milímetros, ¿no? Entre 8 y 13 milímetros de longitud. Son blanquitos, a veces rosáceos, ¿no? Son parásitos comunes, son en toda la humanidad, por eso decimos que es una enfermedad cosmopolita, ¿no? Se denomina también enterobiasis porque el nombre científico del oxuro es Enterobius vermicularis. El Enterobius vermicularis entonces afecta a una gran mayoría de la humanidad, mucho más que el Ascaris lumbricoides, o sea, de la lombriz intestinal. Estos oxuros son inmediatamente infectantes, los huevecillos de estos parásitos. O sea, la hembra que está parasitando, por decir a un niño durante las vacaciones, se contaminó porque fue a visitar a otro niño que tenía oxurosis, o los oxuros, ¿no? Va a la casa y si tiene hermanitos o primitos o amiguitos, también les contamina a ellos. Va al colegio y contamina prácticamente a todo el salón. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. La hembra del parásito deposita los huevos en la región perianal, en el perineo. Como quiera de que la mayoría de los niños se levanta tarde y va corriendo al colegio casi hasta sin desayuno, lleva los huevecillos adheridos a su cuerpo en la parte de las posaderas. Caen a la ropa interior y de la ropa interior a través de la ropa externa caen a las superficies donde está el niño. El peso específico del huevito es tan insignificante que se mantiene suspendido en el aire por una buena cantidad de tiempo. Y si hacemos así, una corriente de aire es suficiente para que el huevito se desplace a mayor distancia. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, en estudios con estudiantes de medicina, de farmacia y de ciencias biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que las superficies que utilizan los niños, sus carpetas, etcétera, hasta en los pinball, en los juegos mecánicos, en los casinos, en los reclinatorios de las iglesias, en los pasamanos de los microbuses, hemos encontrado huevitos de Enterobius vermicularis y de otros parásitos más. De modo que estas enfermedades se diseminan con gran facilidad. Por eso es de que cuando se inicia la matrícula en algunos colegios, no en todos lamentablemente, lo primero que piden es un certificado médico de un análisis parasitológico. Es recomendable que a los niños en época escolar y a nosotros los adultos nos hagamos por lo menos 2 veces al año un examen completo para ver si tenemos parásitos, porque si no estaríamos diseminándolos hacia nuestros familiares. En varias oportunidades hemos trabajado en colegios, haciendo un survey, o sea, una investigación sobre parásitos intestinales. Y cuando hemos dado las charlas a padres de familia, a los niños y a los profesores, hay profesores que con mucha vergüenza se nos han acercado discretamente y nos han dicho: doctor, yo también creo que tengo el mismo parásito, seguramente mi alumno me ha contagiado. No tiene por qué tener vergüenza, a menos que a propósito se hayan querido contaminar, que es totalmente imposible, ¿no? Una enfermedad no es de avergonzarse por ninguna razón, a menos que sea por negligencia, ¿ya? Entonces no tenemos por qué tener vergüenza de las enfermedades. A cualquier persona nos puede dar una enfermedad. Un cáncer, por ejemplo, hay gente que no quiere decir que tiene cáncer porque siente una falsa vergüenza. No es así, amigos. Tenemos que decir con sinceridad: tengo tal cosa, ¿no? Regresando pues al oxuro. El oxuro, entonces, la hembra al poner los huevecillos y que pesan muy poquito, se suspenden en el aire, se pueden obtener hasta por aspiración del aire contaminado, esta enfermedad, y producirnos la enfermedad. En la mayoría de los casos esta enfermedad es prácticamente asintomática,
Pero ¿qué es lo que pasa con el estudiante? Como quiera que los parásitos intestinales viven a expensas de los nutrientes que sacamos de los alimentos, están aprovechando los alimentos que ingiere la persona parasitada. Entonces va a disminuir su peso, va a disminuir su rendimiento físico e intelectual. En los escolares básicamente el rendimiento intelectual. ¿Por qué? Porque están ingiriendo estos parásitos, absorbiendo a través de su organismo la vitamina B12 y B6, muchas proteínas, muchos carbohidratos, una serie de elementos que hemos ingerido conjuntamente con los alimentos. A propósito de eso, una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Me van a preguntar. Bueno, la diferencia es la siguiente. Alimentarse es ingerir alimentos que venden en los mercados, ¿no? Carnes, frutas, fideos, pan, leche, etcétera, ¿no? Y de esos alimentos en el intestino, o sea, en el tracto digestivo, se procesan esos alimentos, de modo que se extraen los nutrientes. Entonces, no crean que todo el alimento se aprovecha, solamente se aprovechan los nutrientes. Y esos nutrientes van a ser absorbidos por las vellosidades intestinales, pasan al sistema linfático, de ahí al sistema de la vena porta hepática, van al hígado, se elaboran o se desdoblan los alimentos en nutrientes más favorables para el organismo, pasan a la sangre y se distribuyen a través de la circulación. Eso es nutrirse, ¿ya? Pero si tenemos parásitos intestinales, estos nutrientes no van a llegar en la cantidad suficiente para reparar nuestros desgastes físicos e intelectuales. ¿Pero qué desgaste intelectual?, preguntan muchas personas. Solo el hecho de pensar, elaborar un tema determinado o estar preocupado por alguna razón, ya tu cerebro está funcionando permanentemente y estás quemando una sustancia muy importante para el organismo que se llama glucosa. La glucosa para el organismo es exactamente lo mismo que es la gasolina para los motores. Sin gasolina no funciona el motor, sin glucosa no funciona nuestro organismo. Y si no tenemos suficiente cantidad de glucosa y otros elementos que aprovechamos durante la nutrición, nuestro organismo decae bastante, nuestras defensas decaen. Estos parásitos absorben bastantes proteínas y aminoácidos. Al absorber las proteínas nos están impidiendo los mecanismos de defensa inmune. Es decir, no vamos a crear suficiente cantidad de anticuerpos para poder contrarrestar enfermedades. ¿Qué es eso, doctor? La respuesta inmune es la formación de anticuerpos a nivel del retículo endotelial de todo nuestro organismo. En el organismo los ganglios linfáticos y varios otros organismos están permanentemente creando sustancias bioquímicas a base de proteínas, que son las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas van a ser los que van a combatir a los parásitos, a las bacterias, a todos los microbios que nos pueden invadir el organismo. Sin eso nosotros podríamos haber muerto prácticamente a los 2 meses de haber nacido. No estaríamos acá sobre la superficie de la Tierra. Se extinguiría prácticamente la raza humana. Pero Dios es tan grande, y agradezco a Dios todo esto, ¿no?, que ha diseñado el organismo para defenderse contra estos invasores, ¿no? Como biólogo yo les puedo decir que tengo tantos testimonios de la creación de Dios que ustedes ni se imaginan. Nadie pudo haberlo hecho, solamente un ser supremo, y le llamamos Dios. Bueno, regresando al tema. La oxurasis entonces es una enfermedad, no es necesariamente postrante, pero disminuye la capacidad física e intelectual de los niños en especial. Los niños corren, corretean, juegan fuerte, juegan fulbito, juegan básquetbol, juegan a las perseguidas, etcétera, y desgastan bastante energía, queman bastante hidratos de carbono, entre ellos la glucosa, lógicamente, y también proteínas. Si las proteínas y los aminoácidos y los almidones o azúcares como la glucosa están escasos o ausentes de nuestro organismo decae.
Y esa es la función de los parásitos, vivir a expensas de la persona parasitada. Los parásitos entonces son peligrosos para la salud humana, hay que cuidarse de ellos, hay que evitar defecar a campo abierto, hay que evitar que la basura se acumule, porque en la basura las moscas se van a parar y no sabemos que si antes estuvo en la materia fecal de un enfermo, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con nuestros hábitos higiénicos. ¿Cómo evitar estas enfermedades? Teniendo mucha higiene, lavándose las manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño, sobre todo, ¿no? Evitar comer los alimentos crudos o lavarlos adecuadamente. Yo acostumbro recomendar que para lavar las verduras que se comen crudas o todo aquello que se come crudo, se lava a chorro de caño de agua, ¿no? Con bastante agua, se frota con la yema de los dedos, nada más, no es necesario cepillo ni artefactos que no sirven para estas cosas. Y luego ponerlos en un recipiente que puede ser una olla, un bol, una ensaladera, donde nosotros vamos a poner agua hasta el ras que tapa las verduras o las frutas, y le vamos a echar una gotita o dos de tintura de yodo. Se va a poner amarilla el agua, pero va a desinfectar la superficie de las verduras y no va a cambiar su sabor. Algunos otros recomiendan utilizar lejía, pero cambia el sabor, ¿no? Sobre todo si la lejía es fuerte. Habría que enjuagar bien de nuevo la verdura o la fruta para poder ingerir sin el sabor a lejía. Esa es una buena medida. No estoy negando que que dejen de hacerlo. No vayan a dejar de hacerlo, háganlo, por favor. Sobre todo mis amigos que viven en la periferia de la ciudad, donde la recolección de agua viene por el camión, ¿no? Y lo llenan a su cilindro de agua, se caen las moscas, se cae toda la polución, pasa el camión, levanta el polvo y cae sobre el agua, a veces no lo tapan adecuadamente. Conjuntamente con eso están entrando una gran cantidad de gérmenes infectantes. Hay que tener muchísimo cuidado con la higiene comunal, la higiene familiar y la higiene personal. Muy importante que nosotros andemos limpios, no importa que seamos pobres, que tengamos un solo par de medias, bueno, pues lo lavas en la noche, lo exprimes bien y en la mañana te lo pones, ¿ya? Pero que esté limpio. Y así con la ropa, ¿no? Tener 1, 2, 3 mudas por lo menos para lavarlo en la noche, dejarlo que seque, mientras eso te estás poniendo la otra muda y etcétera. Es una buena forma de elección de la higiene personal. Y así vamos a evitar una gran cantidad de enfermedades, ¿no? Ustedes han escuchado, por ejemplo, que la enfermedad de la oxidrosis se diagnostica utilizando una cintita de papel celofán con pegamento, mal llamado Scotch, porque Scotch es una marca. Yo le digo cinta adhesiva transparente, con un vidrio donde se pone, que se llama portaobjetos, ¿no? Y para el diagnóstico de la enterobiosis u oxidrosis se pasa la parte pegosteante de la cinta adhesiva transparente en la región perianal antes de que se levante la persona de quien se sospecha que tiene oxidrosis, y luego se vuelve a pegar sobre la lámina portaobjetos y se observa al microscopio. Cuando tengamos facilidad de imágenes les vamos a pasar todas las imágenes en un programa especial de imágenes. Bien amigos, estamos llegando al final de nuestro programa Salud Dándote. Su conductor científico, doctor Osvaldo Andrés Herrera Cavero, biólogo de profesión, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les agradece su distinguida atención. Muchísimas gracias y nos estamos viendo próximamente.